Bienvenida al doctor Simón Valdivieso. Él es especialista en Derecho Penal, cuenta con un diplomado en Derecho Constitucional. Doctor Valdivieso, bienvenido. Hay preocupación siempre en Ecuador por el tema de derechos y libertades, con una constitución admirada por unos, denostada por otros. Siempre están en por medio temas constitucionales, temas que tienen que ver con la gente de Ecuador, que se pone a veces en la mitad entre estas situaciones y la lucha contra la delincuencia, que ha alcanzado niveles realmente extremos en Ecuador. Quisiéramos conocer su punto de vista, su visión sobre los tiempos que estamos viviendo y sobre todo sobre el futuro cercano, cuando se van perfilando ya algunas iniciativas que están siendo analizadas en la legislatura. Concretamente, lo más fresco, la posibilidad efectiva de que tropas extranjeras vayan a actuar aquí en el territorio nacional, aún sin alcances ni normas claras. Y por otra parte, el relajamiento que se dará en una serie de situaciones y trámites amparadas por la justicia ecuatoriana, que han cuidado derechos y libertades de los ecuatorianos, que se verán, por decirlo de alguna manera, relajadas. Le saludamos y le escuchamos. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días. Eh, Efectivamente, yo pienso que el gobierno está mostrando lo que va a hacer en los próximos días, obviamente con la Asamblea Nacional, es decir, entramos en un proceso de gobernabilidad o de gobernanza por parte del gobierno cuando tiene a la Asamblea Nacional ya como su gran aliada para poder hacer lo que él propuso en su debido momento en la campaña electoral o lo que ha venido haciendo durante esos 18 meses aproximadamente en que estuvo para completar el periodo presidencial por el cual fue electo el expresidente Guillermo Lasso, y que todos sabemos a raíz de la muerte cruzada y esas elecciones que se dieron, el presidente Noboa ha estado para completar ese periodo. Hoy se marca un nuevo hito en tanto y en cuanto ha habido un pronunciamiento popular para 4 años. Y entonces yo creo que estamos en los momentos en los cuales el presidente Noboa va a consolidar aquello que vino haciendo. ¿Y qué quiero decir con eso? Recuerde usted, Gustavo, que el punto de partida para lo que está pasando y a la introducción que usted ha hecho es el decreto 111 expedido en el mes de enero del año 2024, cuando el presidente Noboa declaró o dictó ese decreto en el cual declaró el conflicto armado interno, lo cual nos lleva obviamente a pensar o anclarnos en lo que dice el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 114, que hace referencia a la pervivencia del conflicto armado interno o internacional, y solamente desaparece cuando se haya aniquilado al grupo armado. El presidente Noboa en el decreto 111 identificó a 20 grupos. Entonces, esta es una primera lectura porque hoy el presidente cuenta con 82 votos, y digo virtualmente cuenta con 82 porque eso fue lo que el termómetro del día de ayer, cuando la reforma parcial a la Constitución ha sido aprobada, es decir, aquella que mide o que hace relación con la reforma al artículo 5, que ya pasó el filtro de la Corte Constitucional al decir que no era restrictivo de derechos. Ese es un primer escenario. A la par, la Asamblea Nacional está discutiendo el proyecto que usted acaba de señalar, el de la Ley Orgánica de Inteligencia, y obviamente también el otro proyecto de ley con el carácter de económica urgente, que ya pasó por el CAL y también se encuentra para su aprobación en la Asamblea Nacional. Es decir, lo de ayer más los dos proyectos de ley nos hacen ver cuál va a ser la línea que tiene el presidente de la República frente a un tema crucial como es el de la inseguridad y la violencia inédita en el Ecuador, en
en la historia del Ecuador, podríamos decir. Entonces yo creo que efectivamente va por ahí, pero yo creo que es fundamental que exista un contrapeso frente a lo que eventualmente se tiene o se está dando en la Asamblea sobre la base de la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. En ese norte va, por el momento, la política del gobierno del presidente Noboa. Doctor Valdivieso, muy buenos días. Quizás aquí uno de los temas que son fundamentales en este debate es precisamente la naturaleza del conflicto armado interno aquí en el país. Hemos escuchado a varios expertos decir que esto contraviene con el derecho internacional humanitario respecto de lo que realmente está aconteciendo aquí en el país. Y esto es importante, ¿por qué? Porque del reconocimiento de este conflicto armado interno devienen, digamos, todas las acciones que el presidente de la República quiere implementar y sobre las cuales no han faltado ya críticas y cuestionamientos sobre la posibilidad de que éstas vulneren derechos humanos fundamentales. Hace pocos días se dio una situación que se viralizó en las redes sociales de que un grupo de militares podía entrar en una vivienda, se equivocó de vivienda y sin ninguna orden judicial se procedió con una actuación de esta naturaleza, y que esto podría repetirse en un contexto complejo como el que está viviendo el Ecuador. ¿Cuáles son sus análisis respecto de este tema? Gracias, Rosana. No debemos olvidarnos de que el tema del conflicto armado interno desde enero del año 2024, como usted lo dice con bastante acierto, ya pasó por el filtro de la discusión de la academia, de la política, de los estrategas, etcétera, etcétera. Y obviamente cuando hablamos de un conflicto armado tenemos que remitirnos al Código Orgánico Integral Penal, es decir, a partir del artículo 111, cuando se habla de las infracciones al derecho penal internacional humanitario, ahí hace referencia justamente al conflicto armado interno, y por eso es que en mi primera intervención, Rosana, yo hacía notar que todo lo que está sucediendo en estos momentos, lo que Gustavo y lo que usted han referido, tiene que ver con el decreto 111 que lo expidió y que ha pasado ya el filtro de la Corte Constitucional, que es en cuanto a la declaratoria del conflicto armado interno. Y por eso es lo que sucedió ayer en la Asamblea. Los dos proyectos de ley que están debatiéndose son indudablemente los que van o muestran la línea del gobierno. Usted tiene la razón, porque realmente yo creo que existen errores cuando tratamos de combatir al crimen organizado, porque también hay que reconocerlo y reiteramos una vez más, el crimen organizado en el Ecuador es el sexto poder del Estado. Está enquistado en las instituciones, está enquistado en la sociedad civil, en las comunidades que son enteramente vulnerables, esos espacios pobres de nuestro país donde se recluta, donde el crimen organizado recluta a sus soldados. Eso obviamente yo creo que ha habido errores, y la historia no solamente de América Latina, sino la historia en el mundo nos da muestras de los errores que se cometen en esos procesos de desmantelamiento o desarticulación del crimen organizado. Lo que ha sucedido en Colombia, por ejemplo, lo que ha pasado en Bolivia, en Perú, es muestra de que hay un error muy grande por parte de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, es decir, el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales sin una estrategia de inteligencia, de legalidad, y aquí viene lo más importante, Rosana y Gustavo, y de control civil, puede generar violaciones de derechos humanos, desconfianza ciudadana y resultados inestables. Eso es efectivamente lo que sucede. Es decir, yo creo que tiene que haber un control por parte de la sociedad. Y también había escuchado el comentario de Gustavo
en el sentido de que, y el debate debe abrirse, si es que realmente, por ejemplo, en el caso de este proyecto de ley orgánica de inteligencia, va a ser únicamente manejado desde un órgano administrativo diseñado por el Ejecutivo, como por ejemplo se prevé en la ley esta para desarticular las economías criminales, en donde el Ejecutivo, a través de un comité especial, va a delimitar toda la política y las actuaciones. Si esas, en esa ley y en la ley de inteligencia, no tienen un control judicial, indudablemente hay un grave riesgo como el que usted está señalando. En materia constitucional, todos sabemos que la restricción de derechos pasa por el filtro constitucional. Hay excepciones en el Código Orgánico Integral Penal cuando, por ejemplo, hablamos de un delito flagrante, que no es otra cosa que cuando a una persona se le coge con las manos en la masa, para entender coloquialmente y sin bajar el nivel académico que acostumbramos conversar en este espacio con ustedes. Pero si no hay ese control jurisdiccional, estamos abriendo las puertas para que eventualmente el gobierno pueda irse incluso deslegitimando a través de las acciones en esa lucha fuerte y grande que existe contra el crimen organizado. No hay que desconocer que el crimen organizado ha desestabilizado al Ecuador. Hay normativa realmente preocupante dentro de todo esto, aquella que permite la interceptación de comunicaciones sin orden judicial o el acceso a información privada igualmente sin orden judicial. Me parece que en el segundo proyecto de ley incluso se hablaba de la posibilidad de allanamientos y detención de personas sin orden judicial. Todo esto cambiaría drásticamente el clima en el cual se desarrollan investigaciones. Por supuesto que lo que se apela allí por parte del gobierno en las intenciones es el de cortar el espacio a las organizaciones criminales, pero están allí de por medio los ciudadanos. Entonces la reflexión va en el sentido de si es que Ecuador, con toda esta normativa y estas intenciones, va a transitar a un nuevo punto de equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales. Realmente es preocupante, y vuelvo a insistir que lo de ayer, los dos proyectos de ley que están en la Asamblea y un presidente o un ejecutivo que tiene 82 votos a su favor, más o menos variarán por alguna eventualidad, pero ya tiene una mayoría absoluta que le va a solamente permitir. Como comentario, con las justas, con 78 se eligió al nuevo delegado del DIES en la Asamblea. Hay allí unos votos que están siempre flotantes y se están negociando. Así es, pero estamos hablando de una mayoría absoluta que ya tiene, y recuerde, Gustavo, que en otro momento habíamos comentado de que la Asamblea Constituyente no iba a darse, sino se iba a ir por la vía de la reforma parcial a la Constitución, y eso ya es una muestra evidente de lo que sucedió el día de ayer. Sí, realmente preocupa lo que se está fraguando de alguna manera en la Asamblea Nacional a través de los proyectos de ley que los envía el Ejecutivo, que todos están obviamente direccionados al combate al crimen organizado. Si no existe control, vuelvo a insistir, control judicial, hay excepciones previstas en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal, realmente yo pienso que el gobierno estaría abriendo las puertas para que puedan darse excesos por parte de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en el combate a la lucha contra la corrupción. Gustavo y Rosana, no es asunto de leyes, sí es leyes, pero también es algo más. Uno de los grandes errores en la lucha contra el crimen organizado en América Latina ha sido el de no entender o el de ignorar la corrupción institucional. Es decir, no abordar la corrupción en policías, jueces, fiscales o políticos permite que las políticas o que las economías criminales se infiltren y protejan. Entonces yo pienso que el presidente de la República, si bien tiene que
anclarse en una legislación. Esta legislación tiene que pasar por el filtro constitucional por un lado, porque bueno, ahora va a aprobar eventualmente el legislativo, pasará al ejecutivo que le objete o le vete, pero sin embargo en el Ecuador, en un estado constitucional, estas leyes están sujetas obviamente al control constitucional. Pero ¿en qué quiero insistir, Gustavo? En el hecho de que urge al Ejecutivo, a la par que quiere crear leyes como las que se están discutiendo o debatiendo a medias en la Asamblea Nacional, urge una limpieza institucional. Es decir, eso es fundamental porque los operativos, la guerra que se da en las calles entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado no es suficiente. Así es. Ha habido múltiples constataciones de que las fuerzas del orden, tanto policía como ejército, están infiltradas por las mafias. Sí, y eso es lo que venimos insistiendo, y me alegra coincidir de que esa es la parte que no le escuchamos al Ejecutivo, no le vemos, porque esto no es asunto de ley, aquí se necesita sanidad institucional. Si el crimen organizado está enquistado, y vuelvo a insistir, es el sexto poder del Estado, ha socavado toda la institucionalidad en el Ecuador, eso quiere decir que si el presidente, por más leyes nuevas que tenga, si es que no cura eso, ese cáncer que está en quienes tienen las armas para combatir al crimen organizado, no ha servido y no servirá absolutamente para nada. Es decir, el presidente no va a ganar nada y el Ecuador no va a ganar nada si es que la política está orientada a generar leyes de coger jóvenes, meterlos en la cárcel. Y con eso llenar las cárceles y generar cárceles nuevas, cree que se va a combatir al crimen organizado, está totalmente equivocado el gobierno. Yo creo que la política del gobierno tiene que ser mucho más amplia, es decir, hay varios puntos donde él tiene que indudablemente trabajar. Si es que no se hace eso, como esto de, por ejemplo, para desarticular, permítame Gustavo y Rosana, para desarticular al crimen organizado no solo es necesario, o sea, a ver, yo no estoy justificando, sino lo que estoy diciendo. El crimen organizado es un grupo quizás mucho más armado y mejor armado que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y también es un grupo que actúa con inteligencia. Por lo tanto, hay que contrarrestar aquello y no hay otro mecanismo que el uso de la fuerza, pero tiene que ser obviamente una fuerza racional. Sin embargo, lo que no se ha pensado, y yo todavía no he leído, Gustavo, en el primer proyecto de ley, que es el que tiene relación con la desarticulación de las economías criminales, es cómo va a resolver y cómo va a evitar ese reclutamiento que se da por parte del crimen organizado en una juventud que no tiene acceso a la salud, a la educación, al empleo. Es decir, en otros países, por ejemplo, Colombia, Gustavo y Rosana. Los problemas de fondo que tienen que atacarse, que está la tarea realmente completa en Ecuador. El tiempo se nos va agotando, doctor Valdivieso. Quisiera preguntarle a usted y pedirle también una evaluación de cuánto ha aportado aquí en Ecuador en cuanto a derechos, libertades, la ley orgánica de protección de datos personales, que es una de las leyes que en tiempos modernos, en tiempos contemporáneos, se la construyó para proteger a las personas. Entre ellos, permite a las personas conocer qué datos personales están siendo tratados y con qué finalidad, garantiza que las personas sean informadas sobre el uso de sus datos y las medidas de seguridad aplicadas, obliga a las entidades del Estado, por lo menos en teoría, tanto a las entidades públicas, también a las privadas, a que se cumplan principios de seguridad, confidencialidad, consentimiento informado en el uso de los datos. ¿Cuál es el balance en Ecuador con respecto a esta ley y en qué quedaría con estas nuevas leyes que están actualmente en tratamiento en la Asamblea?
Sin lugar a dudas, Ecuador, desde la Constitución de Montecristi, de la Constitución del 2008, ha dado un paso muy grande en defensa de los derechos fundamentales. Es decir, cuando se crearon algunas garantías constitucionales que no estaban previstas en la Constitución de 1998 y el desarrollo normativo a través de la expedición de leyes, como la que usted dice, y la creación de garantías constitucionales como es, por ejemplo, el acceso a la información. Eso yo creo que ha sido algo fundamental y que no podemos perder los ecuatorianos. Por eso realmente hay que estar atentos a este proyecto de ley orgánica de inteligencia, si es que ahí en las disposiciones derogatorias, en las disposiciones transitorias, las que van a reformar, se va a tocar leyes como aquella de la protección de datos, pero yo sí creo que los ojos de los ecuatorianos deben estar puestos en ese desarrollo normativo, en este proyecto de ley, porque sí, el Ejecutivo, a través de los órganos que se creen, como por ejemplo el reglamento que va a dictarlo en el caso de la ley de desarticulación de las economías criminales, que está supeditado solo a la voluntad del Ejecutivo, quien es la cabeza de ese comité, de ese organismo, estaríamos nosotros indefensos y de ver si efectivamente nuestras libertades pueden ser vulneradas por un órgano administrativo y no sujetas a un control jurisdiccional previo. En el Ecuador, en un Estado constitucional, solo un juez es el que puede limitar los derechos de una persona. Entonces, si, por ejemplo, la interceptación de llamadas solamente se hacen por iniciativa fiscal, con autorización judicial, con la debida justificación y obviamente la motivación por parte del juez. Sería gravísimo que con esta ley y las leyes que vengan se pueda retroceder en la Asamblea. No es solamente un tema de los votos o de la mayoría, de lograr los 77 u 82 votos, y preocupa que el nivel de debate en la Asamblea se ha deteriorado. Realmente es muy pronto para juzgar una actuación de la Asamblea y de los nuevos asambleístas, pero las primeras sesiones, el nivel de debate deja mucho que desear. Esto se deduce de lo que ha pasado ya en estos días. Aún está por verse el nivel de pensamiento crítico de los asambleístas. Gustavo, finalmente quiero decir de que la suerte del Ecuador ha cambiado desde hace más de 10 años en lo que tiene que ver con la Asamblea y la construcción de leyes. El debate es palabra de museo, aquí únicamente son los alzamanos, la aplastada del botón y la contada de votos en la pantalla, pero el debate en la construcción de las leyes en el Ecuador carece desde hace muchos años. Entonces, realmente yo creo que el Ecuador está atravesando un feo momento, no ahora, sino desde hace rato. No podemos pedir debate en donde no existe la posibilidad de hacerlo. Quizás un tema adicional, si bien es importante, urgente, también la cooperación regional o una política regional para enfrentar la problemática de la inseguridad, del narcoterrorismo, la narcodelincuencia, el narcotráfico. ¿Qué opinión le merece a usted esta decisión, prácticamente ya con la mayoría de los votos de los asambleístas, de la instalación nuevamente de bases extranjeras militares aquí en el país? Esto ha llevado nuevamente al debate de la soberanía territorial, de la soberanía del Estado aquí en el país, mientras se alerta de parte del gobierno la necesidad de la presencia de una fuerza extranjera también que contribuya con el combate a esta problemática. Bueno, yo creo que en parte ya la suerte está echada, porque recordemos, Rosana, que esto ya pasó por el filtro de la Corte Constitucional, en cuanto dijo de que la propuesta de la reforma parcial a la Constitución no era restrictiva de derechos y que tenía que hacerse vía reforma parcial en la Asamblea Nacional. Entonces, lo que está haciendo es culminando con un proceso que lo dispuso la Corte Constitucional, y obviamente el debate ha ido, el debate afuera, ¿no?, en la Asamblea, en el sentido de que esto puede atacar o vulnerar el principio de soberanía. Sin embargo, recordemos que no todo está escrito, porque eso tiene que pasar por un referéndum y no sabemos qué va a pasar en los últimos, va a pasar
a la fecha en que tenga que hacerse el referéndum con lo que suceda aquí en el Ecuador. Entonces, si bien se han dado dos pasos, el de la Corte Constitucional, el de la aprobación en la Asamblea, tiene que regresar obviamente a la Corte Constitucional, y ahí viene lo más importante, donde el pueblo ecuatoriano tiene que pronunciarse vía referéndum. Pero yo creo que de alguna manera está diseñado cuál va a ser el camino que está optando el gobierno frente a los temas de inseguridad. Y la presencia de las bases militares, obviamente, se ha dicho, y que esa es la visión de la Corte Constitucional, no es restrictivo de derechos. Entonces, yo creo que el debate queda en lo político más allá de lo constitucional. Bien. Queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros, doctor Valdivieso. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. El doctor Simón Valdivieso fue juez por muchos años, hoy ejerce su profesión como abogado, es un experto en derecho penal y derecho constitucional. Son las 8:04.